Me llamo Carmen. Tengo 60 años y vivo sola en una pequeña casa en las afueras de Salamanca. Desde que falleció mi esposo hace 5 años, he aprendido a hacer muchas cosas por mí misma. Cambiar bombillas, poner una estufa nueva, incluso colgar cuadros rectos. Pero hay momentos en los que una simplemente se quiebra. Y esa noche fue uno de ellos. Eran cerca de las 11:30. Todo estaba en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj de pared. Yo ya me había acostado, con un libro sobre el pecho, cuando escuché un ruido extraño. No era viento. Tampoco el crujido habitual de la madera vieja de la casa. Era como un siseo, como si alguien estuviera moviéndose con cuidado. Me levanté con el corazón encogido. Encendí la luz del pasillo y avancé hacia la cocina. Y allí lo vi. El agua. Salía con fuerza por debajo del fregadero. Primero pensé que era solo una gotera, pero no. Era una auténtica cascada que caía desde una tubería rota. En segundos, el suelo comenzó a llenarse. El agua se metía entre las baldosas, empapando todo. Mis pies, descalzos, sintieron el frío inmediato. Di un paso atrás, sin saber qué hacer. Mi primer impulso fue llamar a Enrique, el fontanero que me había ayudado en otras ocasiones, pero recordé que estaba de vacaciones en Galicia. Respiré hondo, miré al techo y maldije por lo bajo. No tenía a quién más recurrir. Pensé en mi hija, Lucía, pero estaba agotada últimamente con los niños pequeños, el trabajo. No quería molestarla. Entonces lo pensé. Alejandro. Mi yerno. No sé por qué lo hice. Tal vez porque siempre ha sido sereno, resolutivo. Tal vez porque, en el fondo, sabía que él vendría sin dudar. Tomé el móvil con las manos temblorosas y marqué su número. Eran las 11:47. ¿Sí? Contestó con voz adormilada. Alejandro, perdona que te llame tan tarde. Se me ha roto una tubería y el agua no para. No sé qué hacer. Hubo un silencio breve, pero no escuché molestia en su voz. Al contrario. Mamá, no te preocupes. Ahora voy. Así. Simple. Directo. Como si fuera la cosa más natural del mundo. Colgué el teléfono y me quedé de pie, mirando la cocina inundada, como si aquello pudiera detener el agua. Busqué toallas, trapos, intenté bloquear la salida, pero era inútil. El agua seguía avanzando, imparable, como un enemigo invisible. Y en medio de todo, sentí miedo. No por la tubería. No por los muebles que se podían arruinar. Sino por mí. Por esta soledad que, en noches así, pesa como una piedra sobre el pecho. Cuando escuché el timbre, sentí una mezcla de alivio y vergüenza. Abrí la puerta. Alejandro estaba allí, con una chaqueta deportiva y una linterna en la mano. Había venido corriendo. ¿Dónde está la llave de paso? Preguntó sin perder tiempo. Le señalé bajo el fregadero. Se agachó, cerró la válvula principal y el agua, por fin, dejó de correr. Me senté en una silla de la cocina, empapada y aún temblando. Él se quedó allí, en silencio, evaluando la situación. Sin juzgarme. Sin reproches. Y aunque no lo dije en voz alta, en ese momento, en esa noche llena de agua y miedo, supe que no estaba tan sola como pensaba. Alejandro llegó en menos de 20 minutos. Lo vi desde la ventana. Venía trotando bajo la lluvia, con una mochila al hombro, la capucha medio caída y los zapatos ya empapados. Parecía más un rescatista que un yerno. En sus manos llevaba una linterna y una caja de herramientas que, seguramente, había agarrado sin pensar demasiado. No es fontanero, no trabaja con caños ni válvulas. Es informático, de esos que siempre están con gafas azules frente a una pantalla. Pero esa noche era simplemente un buen hombre. Buenas noches, mamita, dijo entrando con cuidado, evitando el charco que aún cubría parte del pasillo. Lo siento tanto, hijo. No sabía a quién más llamar. Él me miró con esa calma suya que parece heredada de otro siglo. Sacudió la cabeza y me sonrió. Está bien. Vamos a ver qué pasa aquí. Se arrodilló junto al fregadero,
Sacó una linterna pequeña de la mochila, examinó la tubería, tocó las uniones, giró una llave oxidada. Parecía tan seguro en sus movimientos que, por un instante, se me olvidó que era yo quien debería cuidarlo, no al revés. En menos de 10 minutos había controlado la fuga. Apretó algo con una llave inglesa, colocó un trapo viejo para contener el goteo residual y comenzó a secar el suelo con las toallas que yo había tirado en desesperación. Yo, mientras tanto, me había dejado caer en mi sillón del comedor, con la manta a medio cuerpo, las pantuflas húmedas y los ojos a punto de rendirse. No lloraba por el agua. Lloraba de alivio. De no tener que enfrentar otra noche sola ante el desastre. ¿Quieres que limpie el resto?, preguntó desde la cocina, sin dejar de escurrir las toallas. No, por favor, ya bastante haces. ¡Qué vergüenza, Alejandro! Vergüenza sería no venir, dijo, sin siquiera mirar hacia atrás. Tú eres familia. Eso no se cuestiona. Esas palabras se me clavaron en el pecho. Porque eran tan sencillas y tan raras de escuchar hoy en día. Se quedó un rato más, asegurándose de que no hubiera más filtraciones. Cuando por fin dejó las herramientas a un lado y se incorporó, lo vi sacudirse las gotas de lluvia de la chaqueta como si acabara de salir de una tormenta en el campo, no de mi humilde cocina. ¿Ahora sí hay té caliente?, preguntó, con una sonrisa que me desarmó. Claro, hijo. Con limón y galletitas, como te gusta. Fui a la cocina, puse la tetera sobre la hornilla y, mientras el agua hervía, sentí que algo se había descongelado dentro de mí. Como si el vapor comenzara a calentar no solo el ambiente, sino también esa parte del alma que yo creía dormida. Nos sentamos en la sala con 2 tazas de té humeante entre las manos. Le di las galletas de limón que siempre tengo guardadas por si vienen los niños, aunque esa noche no había niños. Solo un adulto cansado y generoso que había decidido, sin pedir nada a cambio, estar conmigo. Gracias por venir, le dije bajito, mirando la taza. No todos lo harían. Tú harías lo mismo, me respondió, como si fuera lo más natural del mundo. Y quizás tenía razón. Pero hay gestos que no se olvidan. Gestos que, cuando uno ya ha vivido mucho, valen más que cualquier regalo de cumpleaños. Mientras hablábamos de cosas simples, el trabajo, los niños, los vecinos que se quejan por todo, lo miraba de reojo y pensaba, este hombre no es simplemente el marido de mi hija. Es algo más. Mucho más. Es alguien que no me dejó sola cuando más lo necesitaba, que llegó sin dudar, que me trató con ternura y dignidad, cuando yo me sentía frágil y torpe. Y fue en ese momento, justo cuando él me contaba cómo arregló una cafetera solo con un clip, cuando lo supe. Alejandro no es solo mi yerno. Es el hijo que nunca tuve. No se lo dije. No aún. Pero me prometí que algún día lo haría. Después de aquella noche, durante varios días, no dejé de pensar en lo ocurrido. No era el agua, ni el susto, ni el suelo empapado. Lo que volvía a mi mente una y otra vez era ese instante en que Alejandro me puso una mano firme en el hombro y me dijo, con esa voz tranquila suya: todo va a estar bien, mamita. No sé si fue su tono, su mirada, o simplemente su presencia serena en medio del caos, pero algo en mí cambió. Me sentí vista, protegida. No como una señora mayor a la que hay que ayudar por obligación, sino como alguien que todavía merece cuidado sin tener que pedirlo. A la mañana siguiente, llamé a Lucía, mi hija. Le conté lo que había pasado, con un poco de vergüenza, como si me hubieran descubierto vulnerable. Le hablé de la tubería, de la cocina inundada, pero sobre todo, de Alejandro. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego dijo algo que me atravesó el alma. Él te quiere mucho, mamá. De verdad. ¿Tú crees?, pregunté, con la voz apenas audible. Lo sé. Y tú también lo sabes, aunque a veces te cuesta admitirlo. Y sí. En ese momento lo supe. Como si algo se encajara en su sitio. Había pasado años viéndolo como el esposo de mi hija, como un buen padre, un hombre responsable. Pero esa noche, me miró como a una madre. Desde entonces, cada vez que hago té, que es casi a diario, recuerdo esa noche. Cuando pongo el agua a hervir,
Cuando el vapor empieza a subir y el aroma del limón se mezcla con el del azúcar quemada, su imagen aparece en mi mente. Empapado, con la linterna en la mano, limpiando el suelo sin hacerme sentir inútil. Es curioso cómo en la vida uno puede tener familia y aún así, sentirse sola. Hay momentos, más de los que uno quisiera, en los que el silencio pesa más que las paredes, en los que uno se pregunta si alguien vendría si todo se derrumbara. Y esa noche, cuando el agua subía por mis tobillos y mi voz temblaba al teléfono, Alejandro no solo vino. Lo hizo con amor, sin juicio, sin condiciones. Me enseñó, sin palabras, que no es la sangre lo que define un lazo. Es el acto. La presencia. El gesto simple de estar cuando nadie más lo hace. No le dije lo que sentía. Nunca he sido buena con las emociones grandes. Fui criada en una época en la que las madres no decían te quiero tan fácilmente, en la que el afecto se demostraba con comida caliente, con camisas planchadas, con preocupación silenciosa. Pero hoy, desde esta silla frente a mi ventana, lo pienso con claridad. Alejandro es parte de mi corazón. No porque tenga mi apellido, ni porque me llame mamita de vez en cuando, sino porque, en una noche cualquiera, él me sostuvo sin pedírselo. Y eso, a mi edad, vale más que cualquier cosa. Ahora, cuando me siento sola, cuando el mundo parece moverse demasiado rápido o las rodillas me duelen más de la cuenta, recuerdo sus palabras. Todo va a estar bien. Y aunque no siempre lo esté, yo elijo creerle. Porque creerle me devuelve algo que creía perdido. La sensación de no estar sola. Y así, cada vez que sirvo té, incluso si estoy sola en la cocina, susurro para mí misma, como una plegaria suave. Gracias, Alejandro. Gracias por llegar. Gracias por quedarte. Gracias por ser el hijo que nunca tuve. Y que la vida, generosa, me regaló. Gracias por acompañarnos en el canal Chispa y Silencio. Suscríbete, déjanos un like y prepárate para disfrutar de muchas historias fascinantes que no te puedes perder.